Muy bien, lo recibimos con fuertes palmas. Reiteramos las normas que tenemos en este ciclo de posiciones de candidatos presidenciales. No es posible interrumpir al candidato ni con piques ni con palabras. La única forma que se puede expresar es aplaudiendo o no aplaudiendo al comienzo o al final de la exposición. Esas son las normas que estamos cumpliendo y que esperamos todos sigan. Muy bien, pues nos complace de buena manera recibir en este momento al señor candidato Alfredo Barnechea, del Partido Acción Popular. Rector de la Universidad Nacional de Ingeniería ofrecerá sus palabras de bienvenida. Lo recibimos con el mayor aprecio en estos instantes. Buenas noches. A nombre de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Ingeniería, quiero agradecer al candidato presidencial Alfredo Barnechea por visitarnos esta noche. Esta realización de una serie de presentaciones de los candidatos ha contado con el apoyo de toda la comunidad universitaria. Alumnos han participado arduamente en la organización de este evento y quiero darles las más sentidas gracias. Por otro lado, también tenemos el apoyo de la Red I, que está constituida por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional Agraria La Molina, la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Cayetano Heredia. Esta noche, entonces, tenemos esa gran oportunidad de poder escuchar su presentación con relación a la educación superior y a la ciencia y tecnología para el desarrollo del Perú. Bienvenido, candidato Alfredo Barnechea. Muchas gracias por las palabras de bienvenida. Presentamos también el panel que se encargará de hacer las preguntas. Se encuentra el doctor Juan Rodríguez Rodríguez, lo recibimos con el mayor aprecio. El doctor Modesto Ontoya Zabaleta. El doctor Carlos Coicochea. El ingeniero Cáceres. Y dos representantes del tercio estudiantil. Como dijo el señor rector, es importante porque el evento ha sido organizado junto con los estudiantes. Vamos para ellos. El señor Alfredo Barnechea es periodista y político. Tiene un máster en Administración Pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard. Ha sido director de Relaciones Externas del Banco Interamericano de Desarrollo y asesor principal de la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones. En la actualidad publica en 40 diarios de América Latina y en el diario El País de España. Es autor de 6 libros sobre la realidad política peruana. El programa es el siguiente. Tenemos 20 minutos para la exposición del candidato, luego habrá preguntas del panel y también vamos a sortear preguntas de ustedes para leerlas, así que sean respondidas por nuestro visitante. Ese es el programa y vamos a comenzar invitando al señor Alfredo Barnechea para que nos ofrezca su exposición. Las palmas son para él.
algo de aquí. Si lo prefiere en la mesa, hay también un podio, o si no puede poner el micrófono, ubicarse en el centro del escenario, como usted más cómodo. Aquí está el podio iluminado. Voy a mover esta mesa y voy a hablar de Como esté más cómodo. Bueno, en primer lugar, estoy muy contento de venir a esta universidad. En primer lugar, quiero decirles algo. Yo he querido venir personalmente y me he enviado un vocero del partido para enfatizar la importancia que nosotros le damos por dos razones. La primera es porque está esto organizado por jóvenes universitarios, que yo creo que son la fuerza motriz del cambio en el Perú. Y en segundo lugar, para enfatizar la importancia que nuestro plan de gobierno da a la ciencia y a la tecnología, y en consecuencia, en lugar de delegar a algún vocero o algún asesor de posición, he querido hacerlo yo personalmente como candidato a la presidencia. En segundo lugar, quiero decir lo contento que estoy de estar en esta vieja escuela de ingenieros que se fundó, si no me equivoco, en la postrimería del gobierno de Pardo. Sí, debe ser la postrimería del gobierno de Pardo, desde Manuel Pardo en 1876. Digo esto porque tiene relación con el tema. En el gobierno de Pardo vino allí una playa de científicos y de intelectuales europeos, varios de los cuales no tenían país, o eran países que estaban en formación. Uno de ellos fue Antonio Raimondi, que después de la derrota de las peleas de unificación italiana vino al Perú, pero no solamente estaba Raimondi, estaban también polacos, españoles, que formaron una élite intelectual y científica que se conectó con el poder político en la época del Pardo. Me parecía que esto era interesante y esto tiene que ver un poco con nuestro tema. Las universidades, hablar de política universitaria, siempre referirse a las universidades. Las universidades han atravesado una larga evolución. Las universidades comenzaron en el mundo, sobre todo de Occidente, a finales del siglo XI, principios del siglo XII. No se sabe muy bien cuál fue la primera, hay unas enormes discusiones si la primera universidad fue la de París, lo que terminaría siendo la famosa Universidad de la Sorbonne, o la Universidad de Bolonia en Italia. También compite por la progenitura de las universidades Oxford. Alguna de estas tres fue la primera universidad, y durante los 4 siglos, o 3 siglos y medio, estas universidades tuvieron unas características muy especiales. En primer lugar, eran centros democráticos, donde los estudiantes elegían a los profesores. Esta es una mecánica que copiaron algunas universidades, como la Universidad de Harvard, que le da a todos los estudiantes una semana para que vayan viendo a qué clases quieren entrar, en una especie de mercado persa de clases y que se eligen. Eran, por tanto, universidades, eran centros democráticos, y luego eran centros internacionales, más o menos especializados en carreras. Los que querían estudiar teología iban de todos los lugares de Europa a una universidad. Los que querían estudiar más bien las ciencias naturales, lo que se llamaba entonces las ciencias naturales, iban a otras universidades, y por tanto en París se encontraban gentes
de Eslovaquia o de Inglaterra, y en otros se encontraban franceses o prusianos. Con todo, no es la universidad no son las universidades más viejas del mundo. Hace unos 2 años, mi antiguo profesor de la Universidad de Harvard, el premio Nobel Amartya Sen, me invitó a la reinauguración de la Universidad de la Nalanda University, la Universidad de Nalanda. Y yo la verdad que al principio no dudé en ir, porque hay que ir a una universidad india, ¿cuál es la gracia de esto? Era la reestructuración o el renacimiento de la más vieja universidad del mundo, que era un centro de altos estudios budistas que se estableció en Bihar, en la India, y que comenzó en el año 427, en la primera mitad del siglo V, y continuó hasta que una invasión con Bolívar terminó con esa gran universidad a finales del siglo XII, más o menos cuando las universidades occidentales recién comenzaban su largo peregrinaje intelectual. Esa universidad de Nalanda era también una universidad profundamente internacional, era una universidad que congregaba estudiantes de China o de Persia, de todos los grandes antiguos imperios de la antigüedad, y que se concentraron en la India. Yo quería, entiendo que tengo apenas 20 minutos, voy a tratar en consecuencia de darles unas pocas ideas centrales sobre temas de política universitaria, de ciencia y tecnología y de desarrollo productivo, que es el título de la conferencia. Pero quería recordar estos orígenes democráticos de la universidad y estos orígenes internacionales de la universidad. La segunda cosa que me gustaría señalar es menos agradable, pero es que hoy día, ¿cuál es el estado de las universidades peruanas? ¿Están las universidades peruanas en la punta del sistema educativo internacional, o el Perú también se ha retrasado en la política universitaria? Existen muchos rankings internacionales de universidades, algunos ya clásicos en Inglaterra o en los Estados Unidos, pero a partir del año 2003 los chinos empezaron a desarrollar a través de la Universidad de Shanghai un ranking mundial de universidades para ver a dónde mandaban en China. Yo no conocía este ranking mundial de universidades hasta que el año 2006 mi hijo mayor tuvo que entrar a la universidad. Nosotros vivíamos, yo trabajaba en el Banco Interamericano en Estados Unidos, entonces se abrió un poco el abanico de universidades a lo que podía ir mi hijo, y alguien me hizo notar este ranking. Este ranking, a diferencia de otros rankings internacionales de universidades que miden de una manera abstracta el prestigio de las universidades, decidió que iban a hacer un análisis cuantitativo, un análisis muy objetivo, un análisis científico de las universidades. Por ejemplo, cuántos premios Nobel enseñan en esa universidad, o cuántas citaciones científicas han producido los profesores de esa universidad cada año, o cuál es el promedio de matemáticas de los alumnos de esa universidad. El resultado es un resultado en parte previsible, en parte sorprendente. Las primeras 20 universidades del mundo, 17 son americanas, encabezadas por la Universidad de Harvard y seguida muy de cerca por la Universidad de Princeton. De las primeras 100 universidades del mundo, en las primeras 20, las únicas 3 que no son norteamericanas son la Universidad de Cambridge, primero, la Universidad de Oxford, y la Universidad de Singapur. De
las primeras ya no 20, sino 100 universidades del mundo, 58 son americanas. Y pasan fenómenos extraños donde la primera universidad francesa que aparece es Paris 5, esa parte del sistema de la Sorbonne, aparece en el puesto 41. Los franceses se han quejado de este ranking porque dicen que no contempla la fuerza y el vigor de lo que ellos llaman el sistema de grandes écoles, de grandes escuelas que tiene Francia, que son grandes universidades fundadas básicamente por Napoleón, la École Polytechnique, el Politécnico de Francia, o la École Normale Supérieure, o la École Nationale d'Administration, o, estoy olvidando una cuarta, la CTB, la Administración, el Politécnique, bueno, y que en realidad tienen una cierta razón, y que las universidades francesas han estado puestas más en un lado más humanista que un lado más científico, y por tanto en la práctica son penalizadas en esta edad. Cuando yo vi por primera vez el ranking, yo fui un estudiante universitario bastante irregular, estudié varias carreras, pero al final no me interesó ninguna porque yo había descubierto muy rápido mi vocación, que fue el periodismo. Pero cuando vi el ranking, fui inmediatamente a buscar mi vieja alma mater de la Pontificia Universidad Católica, en la que yo entré en 1968 a los 15 años. No estaba en la primera 100, no estaba en la primera 200. Entonces empecé a buscar las primeras, las 100, las 500, no estaba. Estaba en el puesto 1000 y pico. Fue muy frustrante. La primera universidad latinoamericana que aparecía era la Universidad de Sao Paulo. Era curioso que el resto de universidades que aparecieron pronto, pero muy abajo, hacia el puesto 300 o 300 y pico, eran otras universidades brasileñas. Me sorprendió que el año que revisé el ranking, la segunda universidad era la Universidad de Campinas, que es también un distrito de Sao Paulo. ¿Por qué menciono esto? Porque esto es algo que no se menciona fundamentalmente en el debate de las universidades, que está oscurecido por temas secundarios, por temas de si la SUNEDU o no la SUNEDU, de si las universidades públicas o las privadas. Y yo creo que si uno tiene que enfocar el problema de las universidades, tiene que ir a este ranking. Y el Perú tiene que mirarse en ese ranking. Yo conocí al rector de la Universidad Nacional de Singapur y una tarde que fui a verlo, pero mi escritorio muy limpio, tenía un libraco así. Y le dije, ¿qué es eso? Que ese es el ranking de Shanghái. Lo tengo acá porque todos los años nos medimos contra el ranking. Y en consecuencia, lo primero que yo quería transmitirles a ustedes es que tenemos que tener o volver a tener universidades de nivel mundial. El Perú necesita tener universidades de nivel mundial. Si nosotros no tenemos universidades de nivel mundial, estamos creando profesionales de segunda clase. Déjenme contarles también, yo sé que esto que estoy diciendo no es muy agradable y esto es algo, siempre me dicen ahora en esta que no puede decir esto, no puede decir esto, porque no hace bien hablar, pero es que la verdad. Yo estoy haciendo una campaña fundada en la verdad y en las ideas, y pensando fundamentalmente en el futuro. Y en consecuencia, en un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, cuando llegué al Banco Interamericano de Desarrollo, mi función no estaba en esa línea, yo era el principal asesor del presidente del banco y el director de todas las relaciones externas del banco, pero me metí a cuanto seminario académico había organizado por la Dirección de Research, de Investigaciones del banco. Y casi al llegar al banco asistí a la presentación de un estudio sobre graduados universitarios del Perú, que el banco había desarrollado, lo pueden buscar en internet. Y salí profundamente deprimido, tan deprimido cuando busqué los rankings universitarios y no encontraba mi alma mater de las principales universidades del mundo.
38% de los graduados universitarios del Perú tenían salarios de pobreza. Busqué al jefe de la división de reserva, que lo hice venir a mi oficina, y le dije: explícame. Y me dijo muy sencillo: tu sistema universitario está produciendo 38% de profesionales que el mercado no le interesa o no lo necesita. Esta es la realidad profunda. En consecuencia, tenemos que volver a pensar y a buscar que nuestras universidades puedan aparecer en los próximos 10 años en los rankings de Shanghái. Esta universidad fue siempre una gran universidad. De acá salieron grandes profesionales, entre otros. De esta universidad salió quien me antecede como candidato histórico de Acción Popular, Fernando Lauderdale. Entonces, y además, cuando comenzó a hacer política, estaba rodeado de estudiantes universitarios, algunos de los cuales he visto acá. Ya no somos estudiantes universitarios, están un poco mayores. Pero que fue un intento muy interesante de conexión del mundo profesional con la política, de estudio del Perú. Yo lo que quería en primer lugar era decirle nuestro compromiso con grandes universidades públicas. Yo quiero contarles mi experiencia personal. Yo soy provinciano, no tengo la suerte de ser limeño, soy de un pueblito. Mi mujer también es provinciana. Yo nací en un hospital que se llevó el Guayco hace unos años, en Ica, el Hospital de Socorro, y estudié todo mi colegio en Ica. Mi padre me pusieron muy pronto en el colegio, así que yo terminé el colegio de 15 años, no por mi mérito, sino porque me pusieron muy rápido en el colegio, así que terminé y entré a la universidad también de 15 años. Fui en teoría a un colegio privado, no fui a un colegio público. Fue un colegio de curas, pero no me acuerdo lo que me enseñaron los curas. Pero me acuerdo como si fuese ayer lo que me enseñaron los profesores laicos del Colegio Nacional que venían a mi colegio. Me enseñaron historia del Perú, matemáticas, lenguaje y literatura. Por tanto, yo soy un producto, indirectamente, pero yo soy un producto de la educación pública del Perú. Y yo, como candidato presidencial en mi partido, no está comprometido con la educación privada del Perú, sino con la educación pública del Perú. Quiero decir esto porque lo que hizo grande a todos los grandes países fue la educación pública. Un gran historiador que estudió en Francia dijo que el liceo francés había convertido a unos campesinos que vivían en un lugar llamado Francia en ciudadanos franceses. Es siempre el liceo, el colegio primario, la educación pública, el cimiento de las sociedades. Esto no quiere decir que no debe haber educación privada, que siempre es un agregado interesante, pero el cimiento fundamental es la educación pública. Y el compromiso del partido, señor rector, es un compromiso claro y tajante con las universidades públicas del Perú. Nosotros queremos que las universidades públicas, déjenme hacer un agregado, una cosa fundamental que la gente no está viendo. Miren, la educación tiene que ser gratuita, es uno de los derechos universales de los estados, que los pueblos y los ciudadanos tienen en todo el mundo. La educación y la salud tienen que estar al acceso de todos los ciudadanos, y no solamente de los ciudadanos de primera clase o ricos, al alcance de todos. Esos dos grandes derechos son los dos grandes igualadores sociales. Y en consecuencia, la educación pública para nosotros, gratuita, tiene que ser una educación pública de calidad. Y por tanto, yo lo primero que quería decir esta noche, aparte de esta pequeña introducción,
que quizás pueda ser un poco desagradable para quienes dirigen universidades y que bien que las universidades peruanas no están en los rankings mundiales, es nuestro compromiso con la educación pública y con las universidades públicas. Déjenme que entre un poco en materia de otro tema de la ciencia y la tecnología, que es un tema fundamental. Y esto tiene que ver, yo voy a ser presidente de la República, yo no voy a ser de la SUNEDO, ni rector de la Universidad de Ingeniería, ni un especialista, yo soy generalista y por tanto lo que esta noche tengo que darles es una visión global de dónde quiero llevar al país y de dónde quiero llevar a la educación. Y yo creo que la educación peruana tiene que, y esto es un poco contradictorio con lo que estoy hablando de política universitaria, tiene que fijarse fundamentalmente, solo en parte, tiene que fijarse fundamentalmente en los dos cabos de la red. El primero es la revitalización de la educación primaria pública. Es una educación, nosotros vamos a tener el próximo año instalado prácticamente un sistema nacional de fibra óptica. Faltan algunos ramales, pero está todo el país con fibra óptica, con banda ancha en algunos casos. Y en consecuencia tenemos una plataforma con una infraestructura tecnológica para conectar al último colegio del Perú. Y el maestro de ese colegio va a poder ser el intermediario de los infinitos programas de Internet de educación que hay. Como ustedes saben, cualquiera de ustedes hoy puede acceder a los cursos online de la Universidad de Harvard o del Instituto Tecnológico de Massachusetts o de las grandes universidades del mundo. Existe una institución, una iniciativa súper interesante que es la Khan Academy, la Academia Khan, que podríamos por internet, online, poner al sistema educativo peruano en la punta de tecnología con este sistema de fibra óptica. Yo creo que naturalmente eso está relacionado con otros problemas que son esencialmente el maestro, el profesor. Eso tiene que ver con salarios por un lado, pero también con formación profesional. Hace 30 años, Finlandia no existía en el mundo. Finlandia era un país perdido. Cuando se hablaba de un país que no tenía condiciones de desarrollo hacia 1975, 1980, se decía la finlandización. Y de pronto Finlandia se convirtió en el país número 1 del mundo en competitividad, a veces con Noruega. Y en consecuencia creó una empresa que todo el mundo conoce, Nokia, en la punta de la tecnología mundial. Pero la transformación de Finlandia, que está establecido, fue hecha en base a la reforma profunda de la educación primaria finlandesa. Los profesores de primaria finlandesa, yo he ido en una misión del banco, fuimos a Finlandia como presidente, y los profesores de primaria eran lo que en inglés se llama PhD doctores, con enorme rigor en la selección del profesorado. En consecuencia, yo creo que este es el cimiento fundamental que tenemos que establecer. Voy a terminar contando porque creo que hay uno que se ha quedado dormido ahí. Y la segunda cosa es el otro extremo de la vela, que tiene que ver con la ciencia y la tecnología, y aquí paso al segundo tema de la política de ciencia y tecnología. Aquí también la realidad es muy triste. Hace unos años, UNDP, el PNUD, se dice en español, que hace todos los años un informe de desarrollo humano, decidió que el tema central, esto debe haber sido, no recuerdo exactamente, pero esto hace varios años, quizá unos 6 o 7 o 8 años, decidió que era el tema de la ciencia y la tecnología, e hizo un mapa en donde en los sitios donde había una gran creatividad tecnológica era un círculo muy grande y donde no había muchas que eran un círculo muy pequeño. Era muy deprimente porque yo con ese mapa mundi hice un ejercicio visual y que puso una red en el centro, más o menos en la línea ecuatorial, y todos los grandes círculos estaban arriba. Fundamentalmente los dos grandes círculos que resaltaban muy notoriamente en el mapa mundi eran en la costa
oeste de los Estados Unidos, que es lo que corresponde a California, al Silicon Valley. Había también en el Medio Oriente un enorme círculo que era Israel, la nación que produce más patentes per cápita en el mundo, que produce más tecnología en el mundo en términos per cápita. Y abajo de esta línea había un pequeñito círculo que logré identificar en Brasil y que estaba en Sao Paulo. Sao Paulo, he dicho que Brasil, alguien dijo que Brasil era en realidad Belinda, que era la mezcla de Bélgica e India, es decir, la mezcla de un país del primer mundo con enormes bolsones de países del tercer mundo. Sao Paulo es el primer mundo de Brasil. Sao Paulo es el 35% del Producto Bruto brasileño. Entonces, en este mapamundi había un pequeño círculo que era Sao Paulo. Miré un poco a la izquierda hacia Perú y no encontré nada. Miré Bolivia, no encontré nada. Miré Ecuador, no encontré nada. No encontré nada de Colombia, no encontré nada de Venezuela. Consecuencia de ese mapa que ustedes pueden entrar y querer mirarlo es la gráfica de la profunda desigualdad mundial en la que estamos, en la que nosotros estamos descolgados del crecimiento. ¿Qué tiene que ver este tema con el tema de las universidades y con el tema del Perú? Déjenme contarles algunas anécdotas, voy tratando de cerrar mi posición para no cansarme. Quiero contarles algunas anécdotas. Hace 10 años me invitaron a participar, a cerrar un seminario sobre intelectuales y poder en la historia del Perú, en una mesa redonda de 4 personas. Éramos de generaciones distintas y de oficios distintos. Era el más viejo, era un historiador, un reputado de 80 años, 80. El setentón era un economista. Había alguien entre ese economista y yo que no sabía quién era, y yo que era periodista, político, que en ese momento era el más joven. Y entonces la persona que habló antes que yo hizo una exposición tan fascinante sobre la ciencia, y lo que significaba ser ciencia en Perú, lo que significaba ser científico en Perú, y la tragedia de muchas patentes y muchas cosas que se habían descubierto en medicina solamente terminaban siendo reconocidas como Harvard o Universidad Americana, alguna gran universidad europea los tomaba. Y entonces cuando terminó la exposición, que yo estaba muy fascinado, me pregunté dónde era, y dije, caramba, ¿tú qué eres? Y me dice, soy científico, no sé, me di cuenta que eres científico. Pero eres profesor de la Capital Heredia, de la Universidad de Ingeniería, yo quiero verte. No, yo soy profesor de biología molecular en la Universidad de Berkeley. 2 meses después, yo enseño en el Instituto Universitario de Enseñanza. Es una de las tantas cosas que he tenido que dejar por esta aventura en la que vivo como Carlos Montoya y Javier Díaz Olivón en el mercado. Dicho de paso, estamos funcionando un trabajo sobre la tarde de los ingenieros. 2 meses después tenía que dar un curso en el Instituto Universitario de IACET en Madrid y el Consejo Internacional de Foro Parte. Y veo una entrevista en el diario El País. Veo 2 páginas de una gran entrevista a mi amigo que había estado en el país, se llama Carlos Bustamante. Y la primera pregunta que le hacen es: usted es el primer hombre en el mundo que está manipulando el ADN como si fuese un alambre, usted puede ser el próximo premio Nobel. Y yo digo, ¿qué te pasa? Le dije, segunda anécdota. Llego yo a Miami, invitado por mi amigo Andrés Oppenheimer a participar en un programa de televisión, programa que él dirige, y de repente veo a un vikingo, emite cada semana un programa, pero graba 2 programas juntos. Entonces me tocaba el segundo programa y estaba sentado. Y estaba ya sentado con la primera grabación, y había un vikingo sentado. Pelos rubios y sofisticados. Un nombre que ahora no recuerdo bien, pero que era algo así como Walter Schell. Entonces yo pensé, interesante que alemán o algún país así que ha aprendido también el español para venir al programa. Y este vikingo empieza a hablar
un peruano, ni siquiera español perfecto, sino peruano. Es un profesor de Harvard, de biomedicina. El primer matemático de Brasil es peruano. Entonces, yo con Carlos hemos ido desarrollando, porque yo he escrito sobre esto varios artículos, lo he dicho varias veces en televisión. Mandé una carta al presidente García, en su gobierno, en el segundo gobierno, para que organizara algo, y estoy organizando la cita de la PEC. Y la cita, creo que es de los países del Pacífico, y la cita de la Unión Europea con América Latina organiza ahora una reunión de la gran diáspora científica peruana. Pero bueno, no le tocaron pelota. Y yo con Carlos hemos hecho un inventario de cuántos PhD peruanos hay. Y esta es la idea que tengo, que esta mañana, esta tarde, esta noche, la digo por primera vez. Le dije, ahí la dije en televisión. Ya estoy mintiendo. Ahí creo que la dije en televisión. Y que creo que es una idea que puede ser profunda, ser un lector profundamente transformador. Cuando empecé cuando empecé a ver esto y hicimos con Carlos un inventario de los PhD peruanos que hay, llegamos a 1800, la lista de 1800, hay muchos más. Y entonces pensé en la India. La India ha desarrollado una extraordinaria industria del software, una industria, cuando ustedes están en los Estados Unidos, en Europa, y llaman a un call center, a un centro de llamadas, y le contesta a alguien en Milwaukee, en Estados Unidos, o McDonald's introdujo esto, esto es muy interesante, tiene que ver con innovación. Cuando uno compra al pasar en McDonald's o en Burger King, y uno se lleva a su casa unos sándwiches en la noche, y le dice, ¿qué quiere usted? Bueno, yo quiero un burger, quiero un Big Mac, una Coca-Cola y con papita. Pero la pagas y luego recoges. Entonces McDonald's decidió que perdía mucha plata en ese tránsito, entonces puso un centro de llamadas para repetir y poner además en la pantalla. Bueno, usted me ha pedido entonces un Big Mac, ¿no? Sí. Ya, con papas fritas, sí. La Coca-Cola la quiere con hielo, sin hielo, grande, chica, ¿no? Ese ejercicio permitió ahorrar a McDonald's 7% de gastos. Entonces uno se iba a Indiana, o a California, o a Milwaukee, y hacía ese ejercicio. El que le contestaba estaba en la India. No estaba en Milwaukee, estaba en India. Entonces la India creó una extraordinaria ecosistema de reservas de aviones, el sistema de reservas de hoteles, los sistemas de contabilidad de las grandes empresas mundiales, todo lo que puede ser hecho en otro sitio más barato y transmitido por el hilo, por online. India creó esta extraordinaria industria del IT, de la industria de la tecnología de la información. ¿Quiénes crearon esto? Durante años, durante décadas, esto fue una de las grandes creaciones del gran político, uno de los grandes políticos del siglo XX, llamado Nehru, el primer ministro de la India, el segundo de Gandhi, el primer ministro de la independencia, que siempre tuvo la obsesión de que India no sería India, no volvería a ser el gran imperio del pasado si no tenía grandes escuelas de ingeniería. No quería abogados, ni contadores, quería ingenieros. Y entonces produjo unas escuelas de ingeniería de nivel mundial, pero India no estaba desarrollándose a la velocidad que necesitaba y en consecuencia esta mano de obra educada migró a los Estados Unidos. Migró básicamente a California y muchas de las industrias del software californiano, de las grandes empresas americanas, fueran hechos por ellos. Estos indios, Perdón, hemos sobrepasado el tiempo. Sí. Porque da tiempo a las preguntas. Gracias. ¿me dan unos 3 minutos, 4 minutos? ¿O sí? Ya no es una exposición, sino artículos. Esos indios nunca regresaron a la India.
sus hijos se casaron nuevamente. Esta diáspora peruana no regresará al Perú. Pero me decía Carlos Bustamante, yo fui creado por la Cayetana Heredia y en mí invirtió el Perú decenas de miles de dólares. Y esta diáspora peruana enorme puede, igual que la diáspora india, puede volver digitalmente al Perú y conectarse con el sistema universitario peruano. Por ejemplo, Bustamante mismo dirige un instituto de biología molecular que es una asociación entre Stanford y Berkeley y ya está haciendo cosas en Perú, con muchos impactos económicos. Yo creo que este es el segundo punto de la vela que yo quisiera promover como presidente para poner un impulso extraordinario y darle una vitalidad extraordinaria sobre todo a las universidades públicas. Quiero terminar entonces con una idea que es una idea bastante sencilla. Yo creo que tenemos que crear una suerte de ecosistemas. Silicon Valley hubiera sido imposible, señor rector, sin las universidades de Stanford o de Berkeley. En consecuencia, se creó un ecosistema de innovadores que salían de grandes centros de educación y de empresas que aprovechaban este talento. Esta triangulación es lo que crea un ecosistema. Y esto es lo que tenemos que fomentar en el Perú. Segunda idea, para simplemente exponerla por razones del tiempo, tiene que ser en las áreas que nosotros necesitamos. Yo le dije una vez al presidente Lula en una reunión de la comunidad andina, le dije, presidente, vamos a hacer en Leticia, que es el único punto que parece hecho además es hecho a mano, porque fue hecho en un tratado. Todo el mapa del Perú es irregular, menos Leticia, que es un rectángulo perfecto. Vamos a hacer en Leticia, donde se encuentran Brasil, Colombia y Perú, un gran centro mundial de biodiversidad financiado por los tres países. Lula me dijo, listo, me dijo. Ya, por supuesto, los peruanos no reaccionaron a la iniciativa que pidió los peruanos. Pero las áreas que nosotros tenemos que promover son áreas de los metales, por ejemplo. Cómo transformamos los metales, cómo hacemos de este país un país industrializado de una generación que es perfectamente factible. Cómo hacemos que la ciencia y la tecnología y la innovación estén ligadas al tema de la metalurgia. O al tema de los recursos del mar, o al tema de la biodiversidad de la Amazonía, a los temas de la metalurgia. Una idea que tengo, que yo estoy proponiendo un programa de subsidio a los medicamentos básicos de las enfermedades más comunes que será entregado gratuitamente por el Estado. Y un gran médico científico peruano me dijo, Alfredo, tenemos que hacer que las universidades peruanas calificadas sean las que registren y califiquen esos farmacéuticos, por lo cual van a tener ingresos de la poder hacer. En consecuencia, creo que tenemos que hacer un ecosistema y que promueva al Perú en la punta de la ciencia y la tecnología. Y termino simplemente, ya que no tengo el tiempo para hacerlo, y si la pregunta pueda desarrollar un poco, tenemos que desarrollar también un ecosistema financiero. Hay una cosa que tenemos que se ha desperdiciado completamente. El Perú ha tenido un super ciclo económico que no se va a repetir, que no fue causado por una política pública, sino esencialmente por el jalón que le dio la locomotora china y a Sudamérica. Siempre se ha dicho que una relación de 1 a 0.6 a cada 1% de crecimiento chino correspondía a 0.6 de Sudamérica. Crecía China 10, crecía Sudamérica 6. Eso es lo que creció el Perú, por el jalón chino. Y esta década es una década de un super ciclo desperdiciado, y entre las cosas que se han desperdiciado es que en el canon hay una cuota de investigación, de canon de investigación por las universidades públicas del Perú. ¿Cómo creamos un ecosistema financiero para la ciencia y la tecnología? ¿Qué subvenciones fiscales damos? ¿Podemos convertir en tanga, como quiero hacerlo, y convertir en tanga donde el día van chilenos al oculista o al dentista, un gran hub médico para América del Sur? Vamos a hacer que ahí se instalen empresas de tecnología médica, le vamos a dar subsidios fiscales o no le vamos a dar subsidios fiscales. ¿Qué financiamiento vamos a dar? Yo he propuesto un fondo Antonio Raimondi que haremos para avalar los emprendimientos de los graduados universitarios, para todas las carreras, o para las carreras de punta de tecnología. Bueno, estos son solo algunos de los grandes temas que estaban acá, pero yo he querido venir aquí para enfatizar el compromiso de mi partido con el futuro. Nosotros creemos que representamos un cambio para la igualdad,
pero que he venido aquí especialmente a esta universidad. Yo no podía dejar de venir a esta universidad, no podía mandar a un asesor o un vocero, quería venir yo como candidato a la presidencia. Ya he dicho varias razones, hay una razón adicional, que esta fue la alma de Fernando Belaunte, aquí salió Fernando Belaunte, y aquí también espero que muchos de ustedes salgan para acompañar a la transformación que tenemos que hacer en el Perú. Muchas gracias, señora Bengoechea. Pasamos ahora a la parte del panel. Considerando el tema del tiempo, voy a tener que ser muy exigente en cuanto al tiempo. Las preguntas deben ser concisas, breves, un minuto básicamente, algo más.